Ahora lo que vamos a trabajar es la opción que nos permite modificar la cuenta. O sea, cuando le dé acá, se pueda ir a modificar. Entonces, vamos a tener que ir, en este caso, al header y donde dice modificar cuenta, vamos a hacer los ajustes pertinentes. Entonces aquí, vamos a decirle que esto es igual a config root y que vaya a login y dentro del login que vaya a, vamos a llamarle change log, o sea, para que esto llame al controller login y al método change log. Entonces vamos a actualizar y pruebo. Perfecto, entonces ahora lo que nos quedaría es hacer ese método dentro del controller login. Vamos a abrir login y aquí vamos a crear ese método. Entonces public function change log. Aquí se debe tener algo importante, que para cambiar el log yo debería saber cuál es el email del usuario. Entonces vamos a dejarlo como opcional. Es decir, si alguien quiere cambiar su login, tiene que facilitar el email, porque luego que eso se vaya a almacenar en la base de datos, esos cambios se vayan a hacer en la base de datos, específicamente en la tabla usuario, pues tendremos que saber cuál es la clave, o sea, el email del usuario que deseamos modificar. Aquí dentro de header tendríamos que también pasar ese atributo. Entonces aquí volveríamos a abrir las etiquetas PHP y necesitamos usar el email, que precisamente lo tenemos dentro de la variable sesión. Entonces pasamos también el email, guardo y vamos a verificar. Reactualizamos y si le damos acá, vemos que ya tenemos la ruta, que sería MVC, eso lo vemos en la barra de estado, MVC, Ashley, login, change log, y pasaríamos el email. Ahora lo que nos queda es completar el método dentro del login. Copiamos esto y lo pegamos. Y aquí vamos a escribir change log, que es una vista que aún no hemos creado. Pero antes de llamar a esa vista necesito pasarle cuáles son los datos con los que vamos a trabajar. Entonces vamos a declarar una variable llamada data que vaya al model y me obtenga los datos de ese usuario. Entonces, en este caso podemos ocupar get by email y le paso cuál sería mi email, en este caso el email actual del usuario. Ya con esto tengo esta variable data con el cual perfectamente ya puedo pasárselo a la vista para que sea tratado como tal. Entonces acá en la vista tengo que crear ese parámetro, porque aquí ya le estoy pasando 1, 2, 3, pero no siempre pasamos datos a la vista. En esta ocasión sí lo vamos a hacer y por eso hay que dejarlo opcional. De lo contrario lo pediría para cada vista que hemos llamado anteriormente. Y por ejemplo, cuando cargo el login, nada más le paso la ruta del template y digo cuál es la vista que voy a cargar y no le paso ningún dato. Pero aquí sí debo de hacerlo para que cuando el usuario le dé cambiar algún perfil, pues se muestre los datos actuales y luego se puedan estos guardar. Entonces vamos ahora a crear la vista. Para esto vamos a ocupar el mismo formulario de logup. Entonces vamos a darle archivo, guardar como, y aquí le vamos a poner change log. Entonces aquí ya empezamos a hacer la modificación. Aquí sería cambiar usuario. Esto se va a mantener, con la diferencia que vamos a crear un pequeño campo oculto. ¿Para qué va a servir este campo oculto? Vamos a borrar esto acá. Y aquí sería tipo oculto. Y sería el email h. ¿Para qué va a servir este email oculto? Este email oculto me va a servir, que un campo obviamente que no va a estar visible al usuario, me va a servir para yo almacenar cuál es el email anterior del usuario, para que cuando vaya a hacer los cambios en la tabla, sepa cuál fue el email anterior y con eso hacer los cambios. Por ejemplo, si mi usuario es admin@misitio.com y le doy modificar y cambio de admin.misitio.com a otro email,
Cuando le doy guardar, vaya a la tabla usuario y a través de este email oculto pueda yo escribir en la cláusula where que me modifique el email del usuario, donde el email sea este email anterior. Si no, recuerden que si no guardo el email anterior, todo lo que tendría sería el nuevo email, pero ese nuevo email todavía no existe en la tabla. Entonces tengo que siempre almacenar el email anterior. Entonces esa es la importancia de este campo. Entonces aquí guardo. Ahora vamos a hacer otras cosas importantes, pero primero vamos a verificar que esto está funcionando. Entonces actualizo. Dice aquí, se esperaba, dice, ok, en la línea 43 en login. Vamos a ver eso. Vamos a login, línea 43. Ok, aquí corregimos esto, guardo y visualizo nuevamente. Ok, entonces aquí le doy change log, ya se carga el formulario, cambia el usuario y ahora sería cargar los datos anteriores acá. Recuerden que dentro de change log yo ya debo de tener acceso al data. Entonces aquí esto hay que agregarle el value. Entonces vamos a quitar esto y vamos a agregar el value. Y sería el data, la posición, usuario. Guardamos y visualizo. Ok, ahora sería lo mismo hacerlo para email. Esto lo copio. Podemos dejar el placeholder. Aquí sería email. También vamos a dejarlo ahí arriba, el placeholder. Aquí, para el password, sería lo mismo. Lo único que este campo lo vamos a dejar nada más de solo lectura. Lo dejamos así para no estar lidiando con este cambio de password que usualmente debería ser a través de un email y no lo vamos a considerar en estos videos. Entonces lo vamos a dejar así de solo lectura. El siguiente sería para la foto. Pero para considerar la foto recordemos que tendríamos que crear algún tipo de imagen primero para darle un preview de la imagen anterior. Entonces copio esto, aquí pego. Aquí esto no iría. Y aquí sería una imagen. Entonces esto lo quito. Sería una imagen. Y vamos a ver. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar lo que devuelve el dato. De acá. Copio. Y aquí lo pegaría en el src. Entonces ya tengo. Esa sería la imagen. Tengo aquí que poner la foto. Y vamos a agregar algunos atributos. Como por ejemplo el tamaño. Entonces aquí pongo style. Entonces el height vamos a poner unos 64 píxeles. Y el width otros 64 píxeles. Para que se vea un poco grande. Algo importante acá es que recuerden que a esto debemos anteponerle el config root. Concatenarle con la raíz del sitio para que no haya ningún problema a la hora que lo vayamos a actualizar. Entonces también aquí en el campo oculto, aquí sí podemos borrar el placeholder porque no está a la vista, voy a agregarle el value. Entonces sería el data en la posición email. Guardo y vamos a visualizar. Ya vemos aquí los cambios. Ahora sería que cuando el usuario le dé enviar, pues esto se vaya a guardar. Pero antes de eso vamos a hacer algunos ajustes en el model, en este caso en el model user. Y vamos a utilizar este mismo método save para guardar los cambios. O sea que guarde tanto cuando es un nuevo usuario como cuando es un cambio de usuario. Entonces aquí vamos a agregar un argumento más, un parámetro más, que sería cuando el usuario me pase también el email. Entonces en este caso, si a mí me están pasando el email, pero el H, o sea, el que es oculto,
que lo dejo opcional. Opcional, ¿por qué? Porque cuando estén guardando un nuevo usuario no van a pasar el email anterior, pero cuando están modificando sí tienen que pasarme el email, porque con base en ese email yo voy a hacer los cambios que me han pasado. Esto quedaría igual. Aquí lo que voy a verificar es que si no me pasan, o sea, si no hay nada en email H, es porque no hay ningún dato como tal en esto. Entonces, si no hay ningún dato aquí, significa que lo que quieren hacer es guardar uno nuevo. Entonces, esto lo hago acá. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? En el caso contrario, yo tengo que escribir acá y saber cuál es el email anterior. Entonces, el email anterior sería el email que me están a mí pasando, en este caso, email H. Yo acá, la sentencia SQL ahora sería entonces un update usuario. Voy a poner el email. Voy a poner el usuario. Aquí abajo ponemos ahora SQL punto igual para concatenarlo con el valor que tendría la foto. Entonces foto igual a y la variable foto. Esto no siempre se va a dar de esta manera, ya que sería así siempre y cuando no sea o no esté vacío el file. Entonces, o sea, la foto. Entonces decimos si no bajo files, foto. O sea que si no está vacío, le asignamos la foto. O sea, le ponemos ese valor a la modificación. De lo contrario, habría que omitir ese valor de modificación. Entonces le ponemos una cadena vacía. Y ahora lo que hace falta nada más es completar la condición. Entonces sería SQL punto igual a y ponemos where email igual a signo de dólar email, en este caso el email anterior. Entonces veamos cómo funciona esto. Estas variables acá siempre se van a llenar a través del post. Recordemos que el formulario siempre se envía por post. Veamos entonces cómo va a funcionar esto. Estas variables siempre van a adquirir los valores que son enviados a través de post. Lo que vamos a hacer acá es verificar si nos pasan el email H. El email H, si no lo están pasando, es porque lo que desean hacer es guardar. Pero si lo pasan, es porque lo que desean hacer es actualizar. Entonces tengo que saber a través de ese email oculto, del email hide, lo que debo hacer es verificar que exista. Porque si existe, lo almacenó como el email anterior. Recordemos que aquí podemos modificar el email. Entonces, si podemos modificar el email, lo que vamos a hacer es almacenar el email anterior. Y eso lo hacemos en email H, ya que el campo email tendría el nuevo email que el usuario escriba en caso que desee modificarlo. Entonces, la cadena sería update usuario set email igual a la variable email que ya hemos inicializado aquí arriba. El usuario sería el usuario también que tenemos a través de post. A eso había que concatenarle el hecho de saber cuál sería la foto, pero se va a concatenar ese valor a la cadena de actualización siempre que la foto no esté vacía, ya que si la foto está vacía pues no habría nada que actualizar en la foto, permanecería la anterior. Y luego poner cuál es el registro que actualizaríamos. En este caso ponemos where email sea igual email anterior. Hasta aquí en cuanto a la actualización. Veamos ahora lo que tendríamos que hacer en cuanto a la sesión. Aquí hay que considerar lo siguiente, que si estamos modificando, o sea, si en este caso tenemos el email H, esto significa que estamos modificando. Si estamos modificando, deberíamos de ver algo más importante, y es si existe o si no existe en este caso. Vamos a modificar en este caso la foto. Entonces copiamos esto acá. O sea, que si estoy modificando y no está vacío la foto, entonces vamos a cambiar la foto que tenemos en la sesión. Entonces aquí ponemos foto, sería igual a la variable foto. ¿Qué puede pasar aquí? Puede ser que esté modificando, pero que está vacío el campo foto. Al estar vacío, no es necesario modificar la foto de perfil porque el usuario no la está modificando. De lo contrario, significaría que lo que está haciendo el usuario es agregando un nuevo usuario. Entonces, si está agregando un nuevo usuario, simplemente ya sabemos que tenemos que cargar esa foto como tal. ¿Por qué? Porque no existe el email H. Si no existe el email H, es porque no estamos cargando change log, sino que estamos entrando al log up. O sea, estamos agregando un nuevo usuario. Entonces, ya tenemos eso listo. Ahora, lo que debemos de hacer es ir al login y dentro del login hacer las modificaciones que requerimos en el caso que estemos modificando. Por ejemplo, acá. Aquí esto se va a ejecutar siempre y cuando el usuario simplemente cargue
el cambio de log. O sea, cuando venga acá y le diga de que quiere cambiar, quiere modificar la cuenta. Entonces, él entraría de manera usual acá. Pero ¿qué pasa si lo que estoy haciendo ahora es que le doy clic acá, hago las modificaciones y le doy clic en enviar? Si hago eso, acá significa de que tiene que haber las variables post. Entonces, si en este caso tenemos lo que es el post, quiere decir que el usuario no solamente cargó el changelog, sino que también ya le dio clic en enviar. Entonces entraría acá y ¿qué haría en ese caso? Vamos a decirle que el email -h se iguala is set, en este caso vamos a ver acá, signo de dólar -post, y sería lo que a mí me estén mandando, en este caso email h, que esto viene del changelog. Esta es la variable que captura el valor del campo oculto. Si esta variable o si este campo existe, entonces que ese valor se lo asigne. Si no existe, entonces que adquiere el valor de nulo. Ahora sí, ya podemos llamar a un resultado que sería igual a, vamos a poner acá el signo de dólar para que sea tratado como una variable, sería signo de dólar this model y le digo save. Save, y lo que voy a hacer es pasarle todo lo que es el post más el email oculto. Entonces, esta es una pequeña validación que se hace para saber si realmente existe el email H. Porque puede ser que se envíe post, pero si no hay nada en el email H, o sea, si eso no existe, pues que no haga absolutamente nada, aunque ya lo hemos definido como tal y por tanto esto siempre se debería cumplir. En el caso del resultado es que va a intentar guardar aquí en el user, va a intentar guardar y le paso el dato, le paso todo lo que es el data, adquiriría todo lo que es el post, o sea, todos los valores del campo. Y el email H sería el email oculto. Entonces toma todo el post acá y aquí verificaría si el email H no existe para que lo inserte, pero como realmente existe, lo que haría es actualizar y es los cambios que hicimos anteriormente. Luego verificaría aquí que si el usuario no cargó ninguna foto o si cargó alguna foto, entonces la cambiaría en la sesión. De lo contrario, pues no haría absolutamente nada, significa de que no cambió la foto. Entonces acá ya hemos mandado a ver el resultado y ahora sería hacer la redirección, sería decirle header location y lo que vamos a hacer es mandarlo al config root para que vaya al directorio raíz una vez que haya hecho los cambios. Entonces aquí guardamos y vamos a probar. Vale, modificar sesión. Dice que hay un error en la línea 47 del login. Vamos a verlo. Línea 47, config root. Ok, entonces aquí falta la concatenación. Guardo y verifico. Entonces vamos a hacer un cambio acá. Vamos a poner 5.com.ni acá y voy a darle clic en enviar. Y vemos que se modificó. O sea, ya se puso test5 y le puse el .ni. Entonces vemos que hay un pequeño detalle con la foto. Vamos a irnos entonces al changelog y vamos a verificar si hay algún error por acá. Ok, primer detalle es que aquí no pusimos el igual, por tanto realmente no se está guardando el valor en el email H. Y otro punto es que aquí no cerramos el div. No es que dé un error directo, sino que esto es por cuestión de apariencia. Veamos. Estos elementos están ubicados un poco a la izquierda. Si actualizo, vemos que ya están bien ubicados. Ahora voy a cambiar la foto de la sesión. Cambio la foto y le doy enviar. Entonces vemos aquí un error de sintaxis que dice cerca de foto. Entonces voy a verificarlo. Y ok, aquí separo por coma. Ok, ¿qué pasa? Si llegara a concatenar esta cadena, los campos que voy a modificar deben ir separados por coma. Aquí no le puse coma a esto, entonces lo ubico y veamos. Ok, entonces aquí ya se hizo el cambio, voy a probarlo nuevamente. Modifico, le doy a cambiar la foto, le doy a enviar y ya se cambió. Veamos, vuelvo a darle clic en modificar. Y ya lo vi.